tiene representatividad a nivel municipal y que por lo tanto incluía aproximadamente 4.500 entrevistas. Es posible, y fue justamente lo que hicimos, aprovechar este estudio que se iba a desarrollar para poder hacer otras partes, otras investigaciones con representatividad a nivel área metropolitana. Entonces, estos estudios que les vamos a presentar hoy, los resultados que les vamos a presentar hoy, son precisamente dos de esos estudios adicionales. Uno tiene que ver con el estudio de victimización, y en esto te incluimos desde el porcentaje de individuos que han sido víctimas de delitos, la tipología de los delitos y el porcentaje de denuncias. Y el otro es cambio de hábitos en función precisamente de la situación de inseguridad que se vive en este país. Obviamente, la población de interés son ciudadanos de 18 años o más, absolutamente ciudadanos mayores de edad, de 9 municipios del área, los 9 municipios del área metropolitana de Monterrey, que ya no voy a nombrar cada uno por ellos. Y algo que me interesa señalar de manera importante, porque me parece que es una de las características fundamentales del estudio, es que las entrevistas fueron entrevistas a teléfonos celulares. Es decir, todas las entrevistas se aplicaron a teléfonos celulares. Esto permite tiene unas características que son fundamentales, particularmente en este momento. Primero, resguardar absolutamente la identidad de la persona que está respondiendo. Lo que nosotros tenemos en este sentido es un listado de números telefónicos. Nosotros tomamos todos los números telefónicos que tienen área 81 y a partir de este listado se generan obviamente los números al azar a los que salen las llamadas y los que no responden. ¿Quién nos está respondiendo? No sabemos, de hecho dependemos del usuario para que nos diga, pues obviamente desde su edad, su género, el municipio en el que vive, etcétera. Él es el que nos está dando esta información. Entonces, esto es fundamental porque por un lado nos permite resguardar absolutamente la identidad de quien responde la encuesta y por lo tanto la confidencialidad es absoluta, que en estos momentos con la inseguridad que estamos viviendo, pues permite justamente que la persona pueda responder con mucho mayor seguridad. Un segundo aspecto, desde luego, es la posibilidad de aplicar la encuesta a ciudadanos que vivan pues absolutamente en cualquier lugar. Aquí no hay lugares vedados, obviamente es el azar el que nos lo va a dar. Sin embargo, como ustedes se pueden dar cuenta en algunas de estas, de las gráficas que están en el estudio completo, el azar permite una cercanía con las características sociodemográficas. Bueno, el haberlo aplicado a celulares y el azar permite una cercanía entre la población nuestra y la población real, la población de acuerdo al censo del INEGI, muy cercana. Ahí está, esto es absolutamente, se autopondera. Vuelvo a repetir, nosotros nos dijimos, a ver, queremos entrevistar a tantos ciudadanos de Monterrey, a tantos ciudadanos, no, es autoponderado y como ustedes pueden ver en una de las gráficas, es casi idéntica la población, casi no hay variaciones. Esto nos lleva también a que la distribución dentro de cada uno de los municipios sea similar. La distribución por género, por ejemplo, prácticamente todas las encuestas al aplicarse, sea a domicilio o sea a teléfono fijo, prácticamente todas las encuestas tienen un sesgo importante hacia el género femenino y normalmente tienen un sesgo importante hacia mayores de edad o menores de edad, pero los rangos intermedios se pierden. ¿Por qué? Porque son quienes permanecen en el hogar, quienes están respondiendo, sea personalmente o sea en los telefónicos. Aquí no sucede eso. ¿Por qué? Porque los celulares están distribuidos, prácticamente todo el mundo tiene. Hay un dato, hay una gráfica ahí que está señalada, que está ahí, con que ustedes la tienen, donde de acuerdo a la COFETEL, la cobertura de la telefonía móvil en el área metropolitana de Nuevo León es de 99.9%, mientras la cobertura de la telefonía fija es de 25%. Ahí tienen el dato ustedes puntual, pero este es un dato que marca una gran diferencia. Entonces, dicho esto, de estas bondades, de esta forma que utilizamos para entrevistar, también quiero aprovechar y además
Les agradecería mucho si ustedes lo pueden colocar, porque creo que eso sería lo que potenciaría de manera muy importante la posibilidad de continuar con este estudio. Pues agradecer a quienes nos respondieron las preguntas, porque se tomaron el tiempo de respondernos un cuestionario relativamente largo y nos respondieron con mucho detalle. Al final, debo decirlo, inclusive en un momento al final en el cuestionario, ya reoptativo para los encuestados, pero les preguntábamos en qué colonia vivían, cuántos miembros, cuántas personas de su familia vivían con él, el número de carros, número de celulares, y un porcentaje de respuesta mía. Entonces hubo una gran confianza y esto obviamente pues potencia el estudio y las posibilidades del estudio. En el estudio de víctimas, tipología y denuncias de delito, se aplicaron 636 entrevistas telefónicas. Ahí están los datos, entre el 30 de junio y el 7 de julio, perdón, entre el 8 de julio y ustedes tienen ahí el dato, entre el 8 y el 12 de julio. En este caso, dado el número de entrevistas, los márgenes de error al 95% de confianza son inferiores al 4%. Es decir, los porcentajes que ustedes pueden ver tienen una precisión de más o menos 4%. En el caso del cambio de hábitos, fueron 3.275 entrevistas telefónicas a móviles que se realizaron entre el 30 de junio y el 7 de julio. En este caso, los márgenes de error todavía disminuyen al 2%, obviamente por el número de entrevistas. Dicho todo esto, y desde luego con toda la libertad para que posteriormente en preguntas y respuestas abundemos tanto como ustedes quieran, daría los principales resultados de esta investigación. En cuanto al porcentaje de víctimas, el dato que nos parece importante es que el 12.9% de los regiomontanos, estamos hablando de todos los habitantes del área metropolitana de Monterrey, declara que ellos o ellas y alguien de su familia que vive en su casa, es decir, únicamente aquellos, y así se aclaraba en la pregunta, fue víctima de un delito en el segundo trimestre de 2011. Es decir, el 12.9, y aquí quiero decir que además había una segunda, o sea, ellos afirmaron que habían sido víctimas de ellos o alguno de su familia que vive en su casa habían sido víctimas de un delito en el segundo trimestre del 2011, y además había otra pregunta donde se preguntaba la fecha donde habían sufrido el delito. Ahí confirmamos, este 12.9 está doblemente corroborado. Hay de hecho un 7.8 que ustedes tienen allá en uno de los datos, que nos decía que había sido víctima y luego cuando revisaron la fecha resultó que era fuera de este periodo. Este 12.9 es exclusivamente segundo trimestre, abril, mayo, junio y en todo caso los primeros días de julio, que fue cuando se aplicó el estudio. El 34.3% declara que ellos o algún miembro de su familia, aquí sí ya, que vive o no vive en su casa, todos en general, fue víctima de un delito en el segundo trimestre del 2011. Aquí están incluidos obviamente este 12.9, no es sumar el 12.9 más el 34.3, está incluido este 12.9 en este 34.3. A todos aquellos que nos decían que no habían sido víctima ellos o alguien de su familia que vivía en su casa, a esos les preguntábamos, bueno, ¿y sabes de alguien de tu familia, aunque no vive en tu casa, que haya sido víctima? Y justamente esto es lo que nos lleva a este 34.3. Y una de las cuestiones que nos parece digno también de destacar es que únicamente el 52.5% de los regiomontanos respondió que ni ellos ni ningún miembro de su familia que vive o no vive en su casa, en cualquier caso, ha sido víctima de un delito en los últimos 3 meses. Es decir, este es el porcentaje, déjenme ponerlo así, que tenemos la certeza que ninguno de su familia, viva o no viva en su casa, ha sido víctima de un delito, el 52.5%. Los otros o han sido víctimas o no saben, o nos dijeron que habían sufrido un delito, pero no era dentro de estos 3 meses. La tipología del delito es otro dato muy interesante. Aquí nos quedamos, y vuelvo y quiero precisarlo, a partir de este momento lo que tiene que ver con tipología del delito y denuncia de delitos,
todo va en relación a este 12.9% que nos dijo que habían sido víctimas, ellos o alguien que vive en su casa, que son los que nos pudieron dar todas las precisiones. El 41.2% de los regiomontanos, o sea, el delito que con mayor presencia es el asalto o el robo. Aquí el asalto o el robo a sus personas, no estamos hablando de un vehículo, de que sea en su casa. El segundo delito en incidencia es el robo de vehículo. Aquí tenemos el 18.8%. El que le sigue es la extorsión, un 9.4%. Aquí sí quiero precisarlo, es extorsión, aunque era una respuesta espontánea por parte del entrevistado, sí nos estaban diferenciando en la gran mayoría de los casos cuando había sido intento de extorsión. De hecho, en el listado ustedes lo van a poder encontrar en la completa, cuando era intento y no se llegó a realizar y cuando fue extorsión. Entonces aquí estamos hablando de que se había concretado de alguna manera la extorsión. Al 8.2% le robaron, o sea, sufrió un robo en su domicilio, y el 4.7% fue víctima de un secuestro o un secuestro express. Aquí también hubo una diferenciación, algunos que nos hablan del secuestro express. Estos serían la principal incidencia. Ustedes tienen una tabla en el informe completo donde están cada uno detallado, inclusive el número, etcétera, todos los detalles. Ahora, con respecto a las denuncias, y este es otro dato muy interesante, nos encontramos que el 57.6% de los delitos que sufrieron los regiomontanos en el segundo trimestre del 2011 no fue denunciado. Es decir, se denuncia aproximadamente el 42% de los delitos y el 57.6% no se denuncia. Este porcentaje crece si se le quitan los robos de vehículos. Los robos de vehículos es el delito más denunciado, de hecho se denuncia el 87.5% de los robos que suceden. Obviamente la razón de esto es muy clara, primero para cobrar los seguros de los propios automóviles y segundo, o primero y segundo, en el orden en que sea, no quiero establecer claramente que este es el orden, para evitar eventualmente que se les involucre en otro delito en función de que es con su vehículo con el que van a cometer eventualmente algún otro tipo de delito. Entonces, este es el más denunciado. El delito menos denunciado es el asalto o el robo. Únicamente se denuncia el 22.9%, es decir, menos de la cuarta parte. Y ya vimos que es el delito con mayor incidencia. Le sigue la extorsión. En la extorsión se denuncia únicamente la cuarta parte de los casos de extorsión. Después, el robo a casa habitación, donde se denuncia poco más del 40%, ahí tienen ustedes los datos. Y finalmente el secuestro, donde se denuncia la mitad de los secuestros que suceden. De las denuncias presentadas, aquí ya vamos únicamente a las denuncias presentadas, y esto también es interesante, únicamente el 13.3% recuperó los bienes que le habían quitado. O sea, si esto lo trasladamos al número de delitos, podemos estar diciendo que es alrededor del 5% del total de los delitos cometidos que finalmente tiene esta reintegración de los bienes que había perdido. Es decir, si es únicamente el 13.3% del 42% que se denuncia, estamos hablando de que esto es alrededor del 5%. En el 40% de los casos no procedió o no pasó nada. Así, o sea, el entrevistado nos dijo la denuncia no procedió porque no se pudo acreditar la propiedad por alguna de las razones, pero finalmente la denuncia ahí se quedó. En el 3.3% no sabe qué sucedió y hay un 43.3% que está entrando. Es decir, todavía no sabemos cuál va a ser el desenlace. Ahora bien, de los que no presentaron denuncia, les preguntamos, bueno, ¿cuál fue la razón por la que no presentaron denuncia? El 24.5% de las víctimas no presentaron denuncia porque desconfían de las autoridades o no creen que vaya a tener consecuencias. Es decir, básicamente que hay otros, no lo dicen en esas palabras, hay otros que dicen que era mucha pérdida de tiempo, otros, supongo que mayormente aquí, supongo que hicimos todos esos cruces,
son los robos o asaltos. Dicen, bueno, finalmente por muy poco, o sea, consideraciones que hacen y dicen no tiene caso de denunciar si al final de cuentas no vamos a tener respuestas. El 15% no lo hizo por temor o por amenazas. Muy probablemente en este caso el temor obviamente es que finalmente los delincuentes se enteren que presentó denuncia y cobren represalias, o bien directamente los amenazaron. Y en el 4.4% es temor a las mismas autoridades. Este es un dato, tuvieron temor a las mismas autoridades. Con esto terminamos, o sea, esto sería la parte de esta encuesta, de los resultados de la encuesta que se aplicaron a 636 regiomontanos. Paso a los cambios de hábitos, la otra encuesta que se aplicó. Aquí, bueno, pues el dato desde luego más relevante es que prácticamente el 92% de los regiomontanos declaró que cambió al menos uno de sus hábitos a consecuencia de la inseguridad que se vive en el mercado. O sea, el 92%. El 19% modificó 9 hábitos. Ustedes tienen ahí los hábitos que preguntamos expresamente. Nosotros hicimos pregunta expresa. Tienen en la presentación general, está la gráfica a colores. Sin embargo, ahí tuvimos un problema de la impresión y está agregando una hoja que debe estar al final o al principio del blanco y negro, que da todos los detalles de los que preguntamos. Y además les abríamos la posibilidad de que ellos agregaran otro. O sea, si ustedes, si haya o no modificado alguno de estos hábitos, hay algún otro hábito que usted ha modificado, entonces el 19%, que es el mayor porcentaje en una de las actividades, modificó 9 hábitos, el 18.18, el 14.7 y el 10 actividades. Es decir, en realidad estamos viendo pues que hay un cambio importante en los hábitos que estamos siguiendo los regiomontanos. Si me permiten, nada más termino, que ya falta casi nada y con mucho gusto damos pasos a las preguntas y respuestas. El hábito que más se ha modificado es el de llevar consigo objetos de valor. El 86% ha dejado de llevar objetos de valor. El 84.6% ha dejado de salir de noche. El 77.3% ha limitado a otros miembros de su familia a las salidas de noche. O sea, no solo él ha dejado de salir, sino le ha dicho a otros, no salgas. Y el 75% ha disminuido o eliminado los viajes por carretera. La actividad que menos se modificó es, pues ahora sí, el uso del transporte público, taxis o transporte público, ¿no? Autobuses, etcétera, metro. Con el 58%, que de todas maneras es muy alto, o sea, estamos hablando de un 58%, de todas maneras lo ha modificado. Sin embargo, ha modificado su forma, sin embargo es el que menos se ha modificado, y seguramente esto tiene que ver, pues obviamente, con que es el hábito que menos pueden sustituir. La única sustitución es de plano no salir, ¿verdad? Es la única otra posibilidad, no moverse, quedarse encerrado en su casa. Estos son los principales resultados. Ustedes tienen toda la información ahí, es una presentación completa con todos los datos. Y no sé si quisieran agregar algo. Tomás, Olivia, que somos los tres responsables de esto.